Quiero ser el hada que protege a los niños de las mamás que solo se saben un cuento, porque yo solo me sabía el cuento de Caperucita Roja. Y mi hijo insistía en que le contara un cuento. Y ahí estaba una madre con imaginación. Sí. Ahí nació El sabio de los 7 pelos, cuento que está inédito y que mi hijo ha pedido que no lo publique nunca porque es su cuento. Qué bonito, ¿no? Sí. Y lo vas a respetar. Lo voy a respetar. Lo vas a respetar. Sí, ese es suyo. Ese es suyo. Mati Morata nació en La Palma, en Murcia, hace muy poco tiempo. Vamos a dejarlo así. Porque es una niña. Cuarto de hora, más o menos. Un cuarto de hora. Es profesora de filosofía. Sí. Y desarrolla su actividad profesional en Ceutí. Hace ya 21 años de un cuarto de hora. 21 años. Sí, un cuarto de hora. Creo que soy la más antigua del IES Felipe de Borbón. Uh-huh. De hecho, en este pueblo hay mucha gente que tendrá también un cuarto de hora casi, y fue alumna mía, que con algunos de ellos guardo relación, he ido a sus bodas y los quiero mucho. Entre este cuarto de hora que llevas así de todo, de vida, de hijo, de cuentos, ¿qué te mueve? Has publicado 9 libros de cuentos aproximadamente. Haces así una cosa que dice, voy a contarlo. Yo creo que son en este momento 14 o 15. Sí, porque hay, ¿sabes? Es que últimamente he fichado con otra editorial, hemos ampliado. Yo empecé publicando con un ilustrador maravilloso que es de la tierra, que se llama Jesús García Vidal, de Lorquí. Pero como hay cierta prisa por hacer una colección de cuentos, hemos ampliado, hemos hecho un equipo de ilustradores y ya no tardan tanto en salir. Uh-huh. Y creo que, no te podría decir a ciencia cierta, pero creo que son 15 y hay proyectos de que salgan algunos más que tengo en la cartera, sí. Uh-huh. Debo de decir que a Jesús García Vidal, por supuesto que lo he invitado. Sabes que él es muy respetuoso, no es que no haya querido venir, simplemente ha dicho que vendrá otro día porque hoy es el día de Mati Morata y otro día será el día de los ilustradores. Ah, muy bien, pues que vea que lo tengo en mente y en el corazón y que le hago mi homenaje nada más empezar a él, porque con él empecé, con él nacieron mis cuentos. Y también al nuevo equipo de ilustradores e ilustradoras, entre los cuales tengo gente muy importante que me va a ilustrar libros, no solamente Ana Soler Lajarín, sino tengo prometido de un pintor muy notable, diría yo sobresaliente, se llama Pérez Casanova y me ha prometido ilustrarme uno de mis cuentos. Por supuesto que ha mandado un abrazo para ti y también voy a puntualizar que fue la primera persona que se entrevistó en aquel antiguo bancal de los artistas que era una página web y un blog de la Asociación Sociocultural La Chimenea de Lorquí. José Antonio Flores Yepes. Buenas tardes. La verdad que hemos empezado esta tarde el programa sin presentarnos, por lo menos sin decir buenas tardes, ¿no? Nosotros. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. De golpe a la oficina. Una pregunta que no era mi guión. En mi guión las preguntas no iban en este orden, pero había empezado por los ilustradores. ¿Un libro de cuentos tiene que llevar ilustraciones? ¿Consideras que es imprescindible o no? No, imprescindible no, pero lo embellece, lo enriquece y lo hace quizá de ser un libro normal a pasar a ser un libro de colección. No es necesario para contar una historia que haya ilustradores, pero me parece que pasa de ser una historia normal a ser un arte. Yo creo que sí que enriquece muchísimo. No es necesario, pero es muy conveniente porque lo convierte en obra de arte. Por lo menos la suerte que yo tengo con los ilustradores que han trabajado conmigo. Creo que es así. Porque tú escribes cuentos para niños o para adultos o para niños y adultos. Mira, esa pregunta me encanta. Oh. me encanta, te lo voy a decir. Los cuentos, yo creo, en general, pero te voy a hablar de los míos porque yo no conozco muchos cuentos, no soy lectora de cuentos.
Los cuentos no tienen edad. Los cuentos solo tienen sueños. Y sobre todo los míos, que están contaminados en el buen sentido del razonamiento filosófico, de la propuesta filosófica, pues se trata de que cada uno haga su propia lectura de las metáforas que yo utilizo. Así, un niño pequeño, cuando lee El lunar que no tenía dueño, va a leer la historia de un lunar que busca un dueño para instalarse y cumplir una misión que no sabe cuál es. Primero se fija en un niño guapo, porque su criterio es la belleza. Se da cuenta de que el niño se lo quiere quitar porque es tonto y no sabe que los lunares van a darle suerte a las personas que lo tienen, con lo cual busca un niño inteligente, pero un niño inteligente que a él le parece que le va a llevar a la fama. Sin embargo, cuando ve los labios de una niña se enamora y sabe que ese es su sitio, el amor. Y yo digo que ese cuento habla del sentido de la vida, y si lo lee un adulto ve claramente que está hablando del sentido de la vida. Si lo ve un niño, ve una aventura divertida de un lunar que está encontrando su sitio y un dueño. Entonces podemos decir, Mati, te pregunto, que tu profesión de profesora de filosofía influye en el tema de tus cuentos. Muchísimo, y además inevitablemente. Es verdad que hay intención por mi parte, pero creo que aunque no la hubiera, se colaría, porque al final uno acaba siendo todo lo que hace. Y yo dedico mucha parte de mi vida a dar clases de filosofía, de ética, a pensar con mis alumnos, a proponer. De hecho, el primer libro que publiqué se llama Cuentos con Corazón, haciendo un juego de palabras, porque son para sentir, pero sobre todo propuestas para pensar, para aprendices de filósofo, entendido que los chicos que lo van a leer tienen que pensar y sentir para tomar su posición en la vida y en el mundo. Por eso yo creo que no puedo evitar lo que salga la vena. La vena, pero que rías tampoco. No, hay intención de que la tenga. Exactamente. En un mundo en el que la filosofía en este momento no tiene mucha cabida, está cuestionada. Cuestionada no, está directamente muerta. Exacto. Por encargo institucional. Sí, vamos a dejarlo ahí, sí. Exactamente. Sí. ¿No? Y entonces esta manera de lanzarte a los cuentos desde la filosofía, ¿cómo aprecias tú que lo recogen los niños? Porque la filosofía parece que sea a partir de una determinada edad, de los 16, 17. ¿Tus cuentos son a partir de esa edad o anterior? Yo no sé si tú tienes hijos, pero cualquiera que me esté oyendo y tenga hijos sabe que no hay nadie más filósofo que un niño de 3 años que empieza a preguntarte por la muerte y que te dice ponte cremas porque no quiero que te hagas vieja, porque su obsesión es la muerte. Quiero decir, los niños se plantean los temas de la vida y de la muerte desde muy, muy pequeños. La filosofía se puede abordar a cualquier edad, y mis cuentos están dirigidos desde los niños muy pequeños hasta los niños muy mayores. Es que cada uno va a hacer su lectura. Lo que yo encuentro es que a ellos les gusta, les hace sentir, algunos les emocionan y otros les da que peja, indiferentes. Incluso imagino que también habrá alguno que no le guste y no, vamos, y me parece que es lo normal. Yo no descarto la idea, pero la experiencia que yo tengo en los encuentros que hago en los distintos centros donde ponen de lectura mis libros es positiva al 100%. Les gusta. Hay quien me ha confesado que es el primer libro entero que se ha leído. Y puede ser, por supuesto. Dentro de esa experiencia que dices que haces visitas a los centros, está otra, digamos que de un ámbito mayor. ¿Cuál es? La del Gobierno de México, que te ha elegido tu obra como obra didáctica. Sí, bueno, eso ha sido una sorpresa mayúscula. Nombro otra vez a Jesús García Vidal porque el mérito es de los dos, puesto que son 2 cuentos ilustrados por él, escritos por mí, y no lo esperaba para nada porque es un concurso en el que participan todas las editoriales, es decir,
las grandes, grandísimas, con sus autores Pero estrellas. Te estoy hablando de Elvira Lindo, te estoy hablando... Mati, es un concurso internacional. Internacional para todas las editoriales. Quiero decir, con sus estrellas, como pueda ser Elvira Lindo o cualquier autor infantil renombradísimo. Pero yo no sé, no participan los autores directamente, sino es la editorial la que presenta sus publicaciones para que el gobierno mexicano reparta los premios. Lo que hace es hacer compra de una gran cantidad de libros para ponerlo en las bibliotecas de aula y en las bibliotecas de los centros. Yo no esperaba esto. ¿En qué año fue? Este año ha sido, este año, sí. Y no solamente han seleccionado uno que trata sobre el acoso, que se llama Confieso que una vez acosé, confieso que una vez fui acosado, que lo han seleccionado para secundaria, que también han seleccionado otro para primaria, que trata sobre el síndrome de Down y que se llama Mami, a que María no es tonta. Aunque creo que en el futuro le vamos a cambiar el nombre a ese cuento, porque las asociaciones de España me han sugerido que lo cambiáramos, y creo que en el futuro, las próximas ediciones, se va a llamar Los besos de sabores de María. Ajá. Aviso para navegantes. Sí, sí. Entre los títulos que he tenido oportunidad de ver esta mañana, hay títulos, estos dos que acabas de citar, El hada despistada, también, por ejemplo, Mami, los niños no, es que los niños no juegan con muñecas, sí, o algo así, ¿no? Las palabras que no... El mundo de las palabras no pronunciadas. Pero te quiero referirme ahora. Confieso que he acosado y he sido acosado. Se supone que en este cuento tratas, sí o no, el mundo del acoso escolar. Sí. En ese mundo que ahora tan frecuentemente sabemos por las filmaciones que hay quien no interviene y se dedica a filmar, ¿qué opinión te merece esto? ¿Te refieres a los adolescentes que están presenciando el hecho? Fíjate que precisamente ese es el mensaje del cuento. Es que eso es terrible. Ese es el mensaje. Precisamente ha nombrado un cuento de los que Jesús García Vidal le dio mucho bombo en las redes sociales, hasta el punto de que yo leía sus estados, o como se diga esto moderno, y pensaba que era el propio ilustrador y la propia autora los que habían sufrido esos acosos. Tanto llegué a pensar que estuve a punto de coger el teléfono y llamar a este niño en cuestión, porque Jesús, al fin y al cabo, la niña es un niño, y dice: pero Jesús, ¿qué os ha pasado? A mí tengo que confesar que no he sido ni siquiera testigo de un acoso escolar cuando yo he sido alumna. Tampoco lo he sido cuando he sido profesora, y estoy muy alerta e intervengo mucho activamente para prevenir, porque me preocupa muchísimo este tema. Pero el mensaje de este cuento es positivo y preventivo, y precisamente va lanzado a los que no son acosadores y los que no están siendo acosados, pero presencian ese maldito acto, y les conmino a que denuncien, porque si no nos convertimos en cómplices mudos. Exactamente. Y ese es el mensaje de este cuento. No podemos callarnos si estamos presenciando un acoso, porque entonces nos convertimos en cómplices. Cuando tratas un tema tan difícil como ese, te asesora, bueno, en el instituto en el que trabajan, en el colegio, habrá también un psicólogo. Ellos, hablas con ellos a ver qué opinan, o es lo que surge, ¿no? Pues yo creo que, sé que no he contado con los psicólogos del instituto, pero creo que me documenté en internet, y lo que yo tenía muy claro era el mensaje que yo quería dar, que además de los testigos mudos, era el siguiente: uno tiene derecho a equivocarse, y el hecho de que en determinado momento, por ser más popular o por querer llamar la atención o por vengarte de tus experiencias, uno acabe acosando, no significa que tenga que ser acosador necesariamente y no pueda remediarlo. Se puede decidir no serlo.
siendo consciente. Y ese es el mensaje que yo quiero dar. Has cometido un error, pero no significa que no puedas dar un paso atrás y decir hasta aquí. No es necesario que yo haga daño a otros para sentirme bien, ni para ser importante, ni para que me tomen en cuenta. Y como no es necesario, no tengo que hacerlo. Y puedo rectificar y seguir adelante. Sí, a mí, desde luego que la figura del acosador me preocupa, como como a quien le preocupe, pero de alguna manera me preocupa más esa postura pasiva a la que nos estábamos refiriendo, que es el que aparentemente ni es verdugo ni es víctima, pero contribuye a que esa situación no solamente se llegue a sus máximas consecuencias, sino que además se difunda como no sé qué, porque en realidad no sé muy bien qué se pretende con la difusión de los hechos al ponerlos en internet. Todo esto, ¿no? Cuando escribí este libro, hablando con la hija de un amigo, me dio una lección que el libro ya estaba escrito y no podía utilizar, pero sí lo utilizo cada vez, porque es el cuento que siempre me piden que lea cuando voy a hacer un encuentro con los niños o con los chicos. Y esta chica me contó, tenía entonces 8 años y es una chica muy viva, muy lista, y había un acoso, estaban acosando a una niña en la clase. Ella era la delegada y se pusieron delante del acosador, ella primero, y le dijo al acosador: tú haz lo que quieras, pero nosotros somos más. Qué bonito, claro. Y siempre utilizo esa frase, porque además no es mía, la menciono a ella, que se llama Marina, y la homenajeo porque qué lección yo la habría utilizado si ella me lo hubiera contado antes. Bueno, es un tema que está de moda, pero vamos a darle otra vuelta. El próximo libro que he visto que vas a publicar, o que estás trabajando en él, o que es inminente, o ha salido o ya va a salir, El mundo de las palabras no pronunciadas. Sí. Es un título que a mí me parece súper sugerente. Utiliza la filosofía, el uso del lenguaje, lo utiliza de una manera. Próxima novela te diré que me pongas tú el título. Ese título. Muchas gracias. ¿Por qué? O cuéntanos algo de la novela, de la novela, sí, del libro, y por qué ese título tan palabras no pronunciadas, porque parece que va en contraposición sí, pues es generalizado que yo quiero dar, porque no sé, seguro que os habéis dado cuenta que cuando hay algo que criticar y que echar en cara, ¿verdad que no nos faltan palabras y sabemos decirlo? No ocurre lo mismo, y lo sabéis, cuando hemos hecho algo bien, cuando nos tienen que agradecer, cuando tenemos que decir gracias, cuando tenemos que decir lo siento, me he equivocado. Siempre les explico a mis alumnos y a mis hijos, por supuesto, que decir lo siento no te empequeñece, sino al contrario, te hace muchísimo más grande. El decirlo de verdad, claro, decirlo como fórmula para escapar de un castigo, no, pero decirlo de verdad y decir me he equivocado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Lo reconozco, te pido disculpas y procuro no hacerlo. Echarle la culpa a los demás es mejor. Claro, eso es lo claro. Que se hace siempre. Claro, echarle la culpa a los demás. Precisamente ayer lo trataba en clase. Esas son las pronunciadas, las no pronunciadas no. Efectivamente. Pues trata de una historia. Mira, este cuento surgió estando en clase de tutoría con unos alumnos de cuarto de la ESO y me pidieron que les dedicara un cuento. Y en la misma tutoría, como semecanografía, escribí ese cuento que se llama El mundo de las palabras no pronunciadas. Es una historia de amor en el que hay una ruptura y ninguno de los dos se atreve a decir esas palabras urgentes que debería haber pronunciado en los momentos críticos. Y esta niña se queda, esta chica que ha discutido con su novio, se queda en el sofá después de una noche sin dormir, pensando. Poco me parece para una ruptura. No, es que había sido la noche antes. Había sido la noche antes, no ha dormido durante toda la noche, ha tenido pesadillas, se levanta y escucha en la mini cadena de su madre ¿a dónde van los besos que no damos? ¿Recordáis esa canción? Y por asociación empieza a pensar dónde van las palabras que no pronunciamos. Y de pronto se encuentra en un mundo de palabras que están bailando porque la encuentran, pero hay una que no está bailando y es la palabra gracias. Y le dice que por qué no baila, que si no se alegra de verlo, de verla a ella,
Y ahí empieza a encontrar un montón de palabras que están como descoloridas. Y empieza a darse cuenta de que le cuentan que las palabras están asociadas a los sentimientos, y dejamos que los sentimientos de agradecimiento, de perdón, desaparezcan. Las palabras agonizan, y ese es el mundo de las palabras que están agonizantes, porque debieron pronunciarse y no se pronunciaron. Y ella le pregunta, ¿pero estás diciendo que el mundo de las palabras está en peligro y van a morir? Y entonces le responde que no es el mundo de las palabras no pronunciadas, es tu mundo de las palabras no pronunciadas, las que tú debiste pronunciar. Es una invitación a que no nos dejemos dentro, sobre todo aquellos mensajes que sabemos que a la persona que está al lado le van a reportar alguna sonrisa, alguna felicidad. Sin embargo, de verdad que tenemos más habilidad para decir los que no van a reportar ni sonrisa ni felicidad. Eres más psicóloga que filósofa. No creo. No, pero me lo voy a tomar. Fíjate que en la carrera hablaban fatal de los psicólogos, ¿eh? Pero yo me lo voy a tomar como un piropo. Yo me gustaría, porque una cosa que a mí el amigo Adolfo, no sé por qué, me ha dicho antes que lo iba a hacer, pero bueno, no lo hace, que nos leyeras algo. Ah, vale. He tomado la libertad de ser el director del programa por un momento. Adolfo, ¿qué opinas? Hágase. ¿Queréis que os lea un cuento cortito? Lo digo porque yo no suelo escribir cuentos largos, pero claro, algunos tienen su extensión. Os voy a leer este, que es muy cortito y que no tiene ninguna pretensión. Antes me preguntabas que si mis cuentos tenían carga filosófica. Pues te voy a leer el único que creo que no la tiene. Ah, vale, vamos. Y es una historia que en el índice de cuentos con corazón para aprendizaje de filósofos digo que es una tierna historia para dormir. Me gustaría leerla con música de fondo, pero como no me he traído el móvil, no tengo la música. El director está en otra cosa ahora mismo. Adolfo, ¿puede ser? Ah, sí, me parece que te lo va a poner, ¿eh? Sí, me vas a poner una musiquita de fondo, una música de piano suave de David Land, ¿puede ser? Ya. No, eso es pedir mucho. A tanto no llego. No llega. Venga, pues una musiquita pequeña de fondo. Tenía debajo de la silla. Mirar, este cuento surgió mientras que busca la música, os cuento. Estábamos en Caravaca, mi hijo tenía 3 años y era una noche de verano con luna llena y estaba el castillo y la luna llena al lado. Y esta madre que Dios le dio, o el universo o el destino, no sé, le dijo, ¿has visto el castillo de Caravaca? Dice el crío, sí. Digo, pues ese es de tu padre. Digo, ¿ya has visto la luna que hay al lado? Dice, sí. Digo, pues la luna es de tu madre. Y dijo el crío, sí, mami, pero ¿qué hay en la luna? Vale, muy bonito. Y entonces, en ese mismo momento me inventé esta historia que después escribí. Érase una vez un niño que tenía 3 años y muchas ganas de saberlo todo. Así que se pasaba el día preguntando cosas a todos los mayores que vivían con él. Un día preguntó a su madre, «Mami, ¿qué hay en la luna?» «Mira, Alberto, cuando yo era tan pequeña como tú, hice la misma pregunta a mi abuela y ella me contó una bonita historia. ¿Quieres que te la cuente?» «Sí, mami, cuéntamela». Me contó que la luna es un queso gigante donde viven el ratoncito Paco y la cabra Loli. Ambos son felices porque el ratón es muy chistoso y hace que la cabra se ría mucho. Y cuanto más se ríe, más leche produce. Esto le viene de maravilla al ratoncito porque le encantan la leche y el queso. Y como es un glotoncete, empieza a comer y acaba haciendo agujeros en la luna. «Sí, mami, yo lo he visto en la tele, la luna tiene agujeros». Pues verás, a veces el ratoncito Paquito come tanto y tanto que deja la luna pequeña. Por ello menguan. Cuentan que una vez la dejó tan chica que por poco se caen los dos al espacio. Cuando eso ocurre, el ratón deja de comer y se dedica durante unos cuantos días a contarle gracias o chistes a su cabra Loli. Y con su leche va haciendo queso para rellenar los agujeros hasta hacerla de nuevo grande y redonda. Es entonces cuando nosotros decimos que la luna está llena. Y así vuelta a empezar, el ratón a comer y la luna a menguar. Cuentan que a veces el ratoncito Paco, que es un poco descuidado, se le caen gotas de leche que al salir al espacio se convierten en blancas y relucientes estrellitas.
¿De leche, mami?, preguntó Alberto. Sí, hijo, y dicen que por eso nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Otras veces ocurre que cuando come queso se le caen las migajas y cuando éstas entran en la atmósfera se queman, y son lo que nosotros llamamos estrellas fugaces, como las que vimos este verano. ¿Te acuerdas, Alberto? Sí, mami, qué divertido fue. Juntos y cogidos de la mano, Alberto y su madre se asomaron a la ventana. Era de noche. Contemplaron el cielo y allí en lo alto, grande, luminosa y blanca, estaba ella, la luna. Hoy Alberto ha crecido y ya sabe, como tú, que la luna es un satélite de nuestro planeta Tierra que da vueltas a su alrededor. Pero algunas noches de luna llena, entusiasmado, mira al cielo y, convertido de nuevo en el niño que fue, le parece sentir cerca la cara y la voz de su madre. Y a veces hasta podría jurar que allí a lo lejos ve un ratoncito saludarle desde lo alto. Fin. Muy bonito. Sí, además con ese tema, la luna tan sugerente que da cabida a todas las posibilidades, ¿no? La luna está muy presente en mis pensamientos. ¿No serás cáncer? No soy cáncer, pero está muy bien. Yo debo ser la cabra Loli esta. Yo soy Capricornio. Capricornio. Las mujeres tenían algo de cabra. Sí, mucho, yo de cabra loca y de tacones. De cabra que va al monte. De cabra con tacones. Bueno, yo eso no lo avalo mucho, pero en fin. Sí, no, mira, los tacones son un símbolo. No, lo de cabra. Ah, vale. Ah, ya. Yo avalo más eso, no sé si habéis leído ese libro que se llama las mujeres que corren con los lobos. Ah, sí. Que es muy bueno, en fin, bueno. Sí. Mejor los lobos que las cabras, cada uno. Sí. Bueno, a mí también me ha impresionado el título de El mundo de las palabras no pronunciadas, porque me ha evocado, como dice José Antonio, la psicología que se ocupa de eso, no solamente de la parte que no pronunciamos en cuanto a la gratificación y el reconocimiento del otro, que es verdad que ahí somos parcos absolutamente, sino también esta otra cosa de algo nos hace daño y o nos enfadamos, pero no somos capaces de decir me ha hecho daño, me siento dolido, ¿no? Sí, digamos como el trastero de nuestras emociones. Exactamente, ¿no? Como el trastero de las emociones. Y digo, bueno, a mí también me ha sugerido... Sí, pues se trata de aligerar ese trastero y que no esté repleto de cosas que debieron estar fuera y usarse, hacer como una limpieza. Sí, ese trastero al final se mueve y se convierte en una mochila que pesa, como decía la Pantoja, esa estrella que pesa tanto. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, nos vamos a tomar un pequeño descanso con un poquito de música, puesto que Mati viene de Ceutí y nosotros de Lorquí, y este fin de semana un grupo musical rockero, además, compuesto por miembros de Lorquí y de Ceutí, presentaron su nuevo disco, que es Esencia de Bar. Pues vamos a escuchar un poquito de Esencia de Bar, nos tomamos un Kit Kat y seguimos.
continuamos en el Bancal de los Artistas, desde Voz FM 107.2, en los estudios del Orquí. Levanta la mano que no se escucha bien este micro traidor, o sea que subiremos el volumen. Antes de empezar vamos a recordar unos cuantos eventos literarios que va a haber a lo largo de la semana, y el primero que recordamos es uno que se va a realizar en la Casa de Cultura de Yecla, mañana 5 de junio, de la mano de la escritora Alicia Rico. Como presentadora nos presenta su libro El barco perdido, Paula Marco Pérez, a las 8:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Yecla. En la Puerta Falsa tendremos también mañana a María Ángeles Ibernón y Charo Guarino, que recitarán sus poemas en clave de mujer, y estarán acompañadas al piano por Ludmila Cebrún. No voy a pasar la voz a mis compañeros sin antes decir y recordaros que el día 10, también en la Puerta Falsa, está previsto el evento poético musical en beneficio de la poetisa boliviana Ruth Ana López Calderón. 10 de junio, recordaros, a las 10 de la noche en la Puerta Falsa. La entrada es voluntaria, se admiten donativos, se venderá un libro de Ruth Ana López Calderón y todos los beneficios van a parar a ayudarle con su enfermedad. Muchas gracias. Así que venga, muchachos, levanten la mano. Una pregunta. Desde que voy conociendo un poquito el mundo editorial, el mundo literario, conozco más mujeres que hacen cuentos que hombres. De hecho, no sé si conozco algún hombre que escriba cuentos, me viene a la cabeza. Pues hay muy importantes en la literatura, como Cortázar. Bueno, me refiero a cuentos infantiles, cuentos te refieres. Infantiles, sí. Cuentos ahora mismo de la gente, del movimiento que yo conozco ahora mismo. Pues fíjate que seguramente hay un motivo. Pues puede que sea, no sé, a mí no me gusta pensar que sea, sí, en mi caso sí, porque yo empecé a escribir porque empecé a contar cuentos a mi hijo. Él me reclamaba que yo le contara cuentos y de pronto descubrí que era capaz de inventarme historias y que me gustaban, y la primera fue la del sabio de los 7 pelos, que nos reímos muchísimo. Pero si hablas del mundo editorial te darás cuenta que el futuro está precisamente en la literatura infantil, y que aunque yo lo veo fácil escribir para niños, la gente que de verdad sabe escribir dice que escribir para niños es muy difícil. Yo tengo ahí esa pregunta que acaba de hacer José Antonio, me evoca que por qué las mujeres cuentos y los hombres menos, y es que la gran tradición oral es femenina. En las culturas ha sido la mujer, en los harenes, en la sociedad árabe, es a la mujer a la que los 1001 noches, los cuentos, los cuentas Sherezade, porque es la mujer, en fin, portadora de esa tradición, porque sí. El hombre está guerreando, porque está con los cuantos tal, a la mujer le corresponde buena parte de la tradición oral, sí. ¿no? Yo creo que son más las abuelas las que cuentan los cuentos que los abuelos. Sí. Le dan una pincel, sí, a lo sumo están, pero no preguntan, y en todas las culturas es la mujer la que transmite el cuento, desde luego en la sociedad árabe claramente, y nosotros 8 siglos de dominación en algo tiene que... Yo lo digo porque los programas que hemos tenido aquí el año pasado, el anterior he conocido a muchas mujeres que escribían cuentos. Sí. He conocido a un chico que era cuentacuentos, pero que creo que no escribía sus cuentos, o sea, no escribía cuentos, le contaba cuentos de los demás. Uh-huh. Curioso, no sé, una curiosidad que tenía yo ahora mismo, aquí la tenía un poco ahí en el... Pues tienes razón, yo creo que hay más literatura infantil escrita por mujeres que por hombres. Como dicen que leen más las mujeres que los hombres, y vosotros ahora estáis haciendo que los niños lean, con lo cual eso está muy bien, lo estáis preparando para que solo lean a las mujeres. Y porque también no sería... No, y porque también... Estrategia, esto es una... y porque de alguna manera... y porque de alguna manera el cuento... Por supuesto que yo soy muy partidaria del cuento, pero se ha considerado un género menor, ¿no? De alguna manera. Y el hombre tiende por... No quiero generalizar ni nada de esto, porque hay ahí buenos recopiladores, ¿no? de cuentos, ¿no? Pero es como que el hombre tiende a otras cosas por... Más importante.
Pues sí. Más reconocida. Más reconocida. Sí, que más estamos reconocida. Pero Todo a nivel inconsciente, el todo. cuento es una maravillosa arma para educar y para transmitir Claro, Sí. claro. esos valores que, dichos literalmente, no los va a escuchar ningún niño. Y sin embargo, a través del cuento se asimilan. Claro, por eso. Es que sí, es súper importante. Y ahora estamos las mujeres para reclamar que todos esos cuentos que nos vendieron de pequeñas de tanta violencia y tanta muerte, no. Porque que de violencia y que de muerte y que macabros son los cuentos infantiles que nos contaban de Caperucita, de la Bella Durmiente, de Lo de Disney, de ese de la... macabros absolutamente. Matan a la madre, ¿no? Se dice, si es que matan a la madre en el primer... Sí, el Rey León y el Rey León. El Rey León es terrible. Eso es una terrible. defensa del statu quo para decir no te rebeles, acepta tu realidad, sí, no. Hakuna Matata. Sí. ¿Cuál era la El- de Cervatillo? ¿Cómo se llama? Bambi. Bambi, Bambi, bueno, que Bambi. era de las primeras que hizo. Son La terribles. primera escena, que se acaba de cargar a la madre. Qué mala leche tenía. Sí, ahora hay una tendencia a revisar esos cuentos y hacerlo... Violento. Sí, son violentos y dolorosos. La Bella Durmiente, Blancanieves, todo esto. Mira, ¿no? yo creo que la violencia existe en la realidad y existe en sus distintas formas, como competición, como rivalidad, pero esa violencia innecesaria, elevada a la enésima potencia, no le encuentro sentido, me repugna, incluso estéticamente, no ya éticamente, que por supuesto. Entonces mis cuentos no tienen esa violencia y sin embargo creo que reflejan los problemas de la vida. Ajá. Y aportan una propuesta para que cada uno piense, no es un doctrinario, no es una solución de qué tengo que pensar al leer el cuento, sino una propuesta para que tú te replantees y lo des por supuesto. Yo me tiré de la lengua. Porque yo siempre soy como el que se pone en el otro lado a defender siempre la causa injustificable. El abogado del diablo. El abogado del diablo. Siempre, además, yo con mi abuelo me queda lo mismo. A ver, la violencia está implícita en el ser humano. Sí, yo lo Van estoy los diciendo. genes. Entonces, es decir, es que la violencia, al final, no podemos rehuir de nuestra naturaleza humana. Sí, Es decir, pero y la podemos forma... ponerle pegamento, si quieres. que estoy de acuerdo, si he dicho que la violencia forma parte, y en las formas más sofisticadas de la violencia, como es la competencia, la rivalidad, el utilizar los cráneos ajenos para subir peldaños, Claro. Sí. pero que de ahí a que tengamos que hablar de Claro. se muere la madre en el primer instante. A ver, lo que no se Que puede sucede, cargo. eso sucede, que por cierto sucede. Sí, En la vida sucede. pero esa violencia de Caperucita, Sí, estamos de acuerdo. que hay que matar que el cazador tiene que Claro. matar al lobo y abrirle, que se ha comido la abuela, no le encuentro sentido, quizá No, en otra hay que época. hablar, vamos a ver, yo lo que creo es que hay que hablar de otras cosas y dejar la naturaleza que está ahí ya tranquila y no darle mucho, digamos, Pistas. no, sí, exactamente, dejarla ahí, que ya está bien, ¿no? De la naturaleza que tenemos, y tampoco hace falta ni ensalzarla, ni fomentarla, ni nada, dejarla ahí tranquila, que ya está bien. Pero quiero decir que nos escandalizamos a veces cuando pasan ciertas cosas. Bueno, pues nos escandalizamos porque, bueno, nos tenemos que escandalizar, pero hace 4 días aquí en España la gente se mataba con unos con otros. Sí, Y no hace tantos años. pero eso no quiere decir Que sea correcto, eso está claro. Y que tengamos que estar fomentando eso, ¿no? No, mira, en el cuento del acoso que han cogido en México, precisamente se trata de reivindicar que yo tengo derecho a querer ser popular, pero a lo mejor no tengo que humillarte a ti para ser yo popular, a lo mejor tengo Claro. que saber pedir lo que quiero, saber primero qué es lo que quiero y aprender a decir lo que quiero. Y esto tiene relación también con el mundo de las palabras no pronunciadas. Es decir, hay alternativas a la violencia que se pueden aprender y que en muchos casos es verdad que la naturaleza te impele de alguna manera a que soluciones tus problemas por la vía rápida, que es la de la violencia, pero ahí está el papel de la educación como mediadora para ofrecer otra alternativa, es decir, reconocer yo qué necesidad tengo y pedirla. Después ya cuando no me la des ya veremos, pero primero cómo me van a dar lo que nadie sabe que yo necesito si no soy capaz de verbalizarlo. En uno de mis pensamientos urgentes lo digo claramente, una vez que le ponemos, que acotamos en palabras lo que nos sucede, el monstruo está
prácticamente eliminado. El problema es cuando no sabes lo que te pasa, porque no lo has acotado en palabras, porque no lo has verbalizado. Cuando no lo sabes, y una vez que lo sabes, ¿cómo lo gestionas? Que eso ya, sí, pero el primer paso... El primer paso, efectivamente, es ponerle nombre al monstruo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir un libro? Un libro, un cuento, yo qué sé, un libro no, un cuento. Un cuento. Pues, verás, es que yo he descubierto que yo me llamo como mucha autora. Uh-huh. Pero sí que tengo una gran capacidad de inventar historias en muy pequeño espacio de tiempo, y lo que es redactar un cuento yo lo suelo hacer de una tacada, es decir, un par de horas como mucho. Uh-huh. Y luego, claro, lo reviso, lo corrijo, etcétera. Solo hay un cuento que no escribí de una tacada y que estuve un año durmiendo esperando un final que yo pensaba que nunca iba a tener, y es el cuento de El ángel que quería ser niña, que es un homenaje a Ángela, una niña que se fue con 8 años, con la cual yo tenía mucha relación, la quería muchísimo, y me quedaron muchos proyectos por cumplir, y era una niña muy protagonista, y cuando descubrí que era capaz de escribir historias dije, pues la voy a homenajear escribiéndole un cuento. Empecé a escribirlo y a mitad del cuento lo dejé en mi escritorio, cerré el archivo, porque era un ángel que quería ser niña y se le concede el deseo, pero yo no podía explicar por qué se tenía que ir. Yeah. Y estuve durante un año ese archivo ahí, que no borré, pero pensé que me había olvidado, y un día, como si alguien me lo hubiera soplado al oído, supe la respuesta, y la respuesta es que se tuvo que ir porque era un ángel, y aunque le habían concedido ser una niña, no podía conocer la maldad humana, y entonces le crecieron las alas y volvió a ser lo que realmente era. Decidí publicarlo por ella, para ella, y también por si algún niño había perdido una hermana, que le sirviera como metáfora, como consuelo, porque para tratar el tema de la muerte de una manera que consuele, que les pueda, sí, que los pueda recoger un poco, ¿no? Darle un achuchón de cariño con palabras. Cariño. Porque, Mati, la creencia, mis creencias, la creencia, no, que vivimos en una sociedad que aparentemente descreída, no se creen en cosas, no se practican, o a lo mejor sí. Yo soy de la opinión que sí. A lo mejor sí. Y lo que pasa es que no estamos, pero en una situación de crisis como la que estamos viviendo, y me refiero a crisis no solo económica, sino de valores, de saber a qué aferrarse, donde el suelo se nos mueve, uh-huh. Se nos mueve el suelo y no sabemos dónde vamos a pisar sin que nos caigamos al abismo. Yo creo que sí que tenemos tendencia a buscar en esos momentos nuestras creencias, cada uno las suyas, uh-huh. De la naturaleza que sea. La mía es que yo creo que no estamos aquí por casualidad, y si lo estoy me da igual. He descubierto que me hace muy feliz hacer determinadas cosas y compartirlas con otros, y las hago por egoísmo puro y duro, porque me hace muy feliz cogerle la mano a mis alumnos o contarte una historia, uh-huh. Pero un egoísmo que reivindico, sí, y claro. Que digo, ojalá todo el mundo, que beneficia, sí, ¿no? Por lo menos no perjudica, efectivamente, sí, que ese es el único límite que yo me impongo. No quiere decir que yo no perjudique a nadie, por supuesto que sí, pero cuando yo no lo sé, si lo sé, no lo hago. Uh-huh. Yo, bueno, por lo que has dicho, entiendo que cuando escribes no sigue una estructura, simplemente tiene una idea, te gusta, la a veces un personaje, a veces un título. Uno empieza escribiendo con la obra que ya tiene elaborada, empieza escribiendo porque le gusta, y ahora la pregunta es, ¿ahora consideras que escribir para ti es una responsabilidad? Si pensara que es una responsabilidad, no volvería a escribir ni una palabra, porque es verdad que yo admiro tanto a los escritores, a los autores, que yo jamás he dicho de mí misma que soy escritora, ni lo haré. Me parece un exceso por mi parte. Entonces, si yo alguna vez me planteara la tarea de ser escritora, es verdad que no sería capaz de escribir una palabra, pero sí, como contadora de historias, sí creo que se me ocurren historias. Te voy a reformular la pregunta, no era esa la pregunta. Cuando tú estás escribiendo un libro,
Sí. Yo lo que he observado esta tarde es que intentas buscar una moraleja, intentas buscar un mensaje o una propuesta. Eso al final te lleva a una responsabilidad. Es decir, tú quieres, no es un libro, o sea, no es un cuento que bueno, que está ahí, ¿no? Me lo paso bien, ¿no? Creo que vas más allá de... Sí. Vas más allá, y eso genera una responsabilidad, porque sí. Porque tú puedes hacer ahora cuentos que no digan nada, simplemente que yo escribo me da igual, ¿no? Que estén bonitos, que tengan un final feliz, pero no transmiten ese mensaje. Desde el momento que tú planteas que tenga un mensaje, ya estás asumiendo una responsabilidad. Esa es la pregunta que yo te quería hacer. Sí, pues te respondo. Efectivamente lleva una responsabilidad, pero que como yo considero que es una propuesta y no es un dogma ni es una doctrina que yo quiera que tú pienses así, sino más bien todo lo contrario, que tú seas crítico y que esa es una ocasión para que tú, planteado el tema y mi visión, puedas decir no. Filósofa. Es que ya lo ha dicho, que es normal. A mí me encanta la filosofía. Profesora y madre, quiero decir que educadora, no puedo evitarlo. Sí, a mí me gusta la filosofía, yo estoy encantada. Pero yo no pretendo, sí es verdad que es una responsabilidad, pero como lo hago siendo yo, no pretendo engañar ni impostar, aunque a veces sea imposible no mantener el postureo que llaman ahora o una pose de... Pero es que somos múltiples. Tú no sabes la cantidad de mujeres que viven en mí. Sí, estoy de acuerdo. Desde esa manera de escribir, ¿héroes o protagonistas? Protagonistas. No creo en los héroes y además reivindico la imperfección. Absolutamente, no, porque ese modelo de heroico nos ha llevado a que cada uno nos sintamos inseguros, descontentos con nuestras capacidades. Somos limitados. Y ¿No te parece entonces, Mati, que los héroes mitológicos, por ejemplo la mitología griega, ¿no? Toda llena de héroes trágicos, no trágicos, tal, cumplen un poco la función de destacar? Simplemente el ideal, ¿no? Sí, pero proponernos ideales como desconociendo que son un ideal, no llevan más que a la frustración y a la paralización. Y fíjate que yo te lo estaba diciendo con mi propio ejemplo. Si yo por escritor pienso que es Mario Vargas Llosa, que es García Márquez, que es Cervantes, jamás escribiría ni osaría escribir ni una cosa. Claro, por cierto, el Quijote, ni yo ¿sabes tampoco. con qué palabra termina el Quijote? Pues no, yo ahora mismo no lo recuerdo. ¿Con cuál? Es que vale. Jamás lo habría dicho. Jamás lo habría dicho. La última palabra del Quijote es vale. Jamás lo habría dicho. Bueno, pero no me atrevería a escribir si yo me pusiera un ideal. No. Entonces tengo que asumir mis limitaciones y desde mi humildad y también reconociendo mis dones, porque tampoco quiero... Es verdad que la falsa modestia roza con la soberbia. Tampoco, sí, no, y una cosa lleva a la otra. Roza con la soberbia. 18 libros a decirnos que es que... Claro que no, perdona. Pero es verdad que yo pasaba por aquí. Tienes un don. Sí, es un don, pero yo precioso. pasaba por aquí que he descubierto por casualidad cuando ya casi era vieja, que tenía 35 años. Madre mía. Cuando empecé a contar la historia a mi hijo. Y tendría, pues me parece que fue en el 2007 cuando empecé a publicar mi primer libro. Y ha sido un sueño que yo no había tenido y estoy tan agradecida. No os podéis imaginar la cantidad de experiencias maravillosas que he conseguido a través de este don, que es verdad que lo tengo. Yo no sé si tendrá que ver mi tío Estrovero, se llama Palmesano. Por supuesto que tiene que ver, yo creo que tiene que ver, ¿no? Yo soy sobrina de Joaquín Sánchez del Palmesano, pero vamos, yo haciendo trobos no soy... Ya, pero eso está ahí, lo has oído desde pequeña, el ritmo de la palabra. Y a ¿no? mi padre se le daba también, fíjate, a mi padre también se le daba, pero yo es que no intenté escribir nunca, no. Luego, haciendo memoria y viendo mis libros, he visto que sí que tenía cierta tendencia a hacer esto que hago ahora para mayores, que se llaman pensamientos urgentes, que yo le llamo pensamientos urgentes, y que lo considero escritura terapéutica, y que lo recomiendo siempre a todo el mundo. Cuando nos pasa algo hay que escribirlo, porque una vez que lo has escrito
está fuera de ti y ya sabes, en lo que decía de acotar nuestros monstruos. Sí. Pues este pensamiento urgente surgió así, porque alguien me ofendió tanto en un momento determinado, porque no ofendía lo que hacía, ofendía a la persona, y tenía clase, y yo tenía que dar mi clase, y estaba llorando y no podía abrir un archivo, y yo sé mecanografía y escribí pensamiento urgente número 3. Nunca había hecho eso, y empecé a escribir a partir de ahí como una especie de diario, con mis ocurrencias, con mis anécdotas, con los alumnos, haciendo, que yo no sabía que estaba haciendo greguerías, que luego descubrí que estaba haciendo greguerías y aforismos y tal. Y aquí hay 505 en la publicación esta, pero creo que tengo unos 5000. Y el próximo he pensado que le voy a cambiar el título, a ver qué os parece. Se van a llamar Pensamientos Inevitables. Pues sí, de alguna manera lo son. Tienes don para poner los títulos. Mi amigo Alexander también, y tú también. Pero yo encantada de ayudarte, porque es verdad que para poner los títulos, mi amigo Pérez Casanova, el escritor, me llama para que le ayude a poner los títulos de sus cuadros, pues, aunque no lo necesita porque es trovero y escribe maravillosamente. Me gustaría que nos dijera si has tenido algún incidente con algún lector, una curiosidad, pero, hombre, poder tener, con alumnos habrás tenido, no uno, 1.000.000, digo, con un lector, pero uno que se ocurrió, no sé, algo que te merezca. Algo, por ejemplo, lo que nos ha contado antes, ¿o no? Ya no. Sí, antes de contestar, yo tengo un incidente urgente. A ver. En cierta ocasión, estando aquí en la Plaza del Orquí, hablando de Mati Morata y de sus pensamientos urgentes, alguien dijo: oye, tío, pues como esta no escriba en clase, con los que lleva le vamos a descontar los minutos, va a tener que pagar dinero. Te lo prometo que me lo dijeron. Que si lo escribía en clase los pensamientos y en el coche, dile que en clase, en el coche y mientras duermo. Te lo juro, pana, que me dijo que habría que descontar el tiempo que pierden escribir los pensamientos urgentes y no dar clase. Pero ¿y cómo sabe él eso? En fin, eso nunca se puede saber dónde se escribe algo, ¿no? Pero da igual. Tengo tal virtud para escribir pensamientos urgentes que no los puedo escribir, y de hecho los escribo hasta en el coche. O sea que no. Ayer mismo salí a cenar con una pareja y les dediqué uno. Pero están cenando, y él, que también me lee y que le gustan mucho los pensamientos urgentes, decía que cómo se me ocurrían. Digo, si es que a mí me das una libreta y me pongo y te puedo hacer una tarde 100, probablemente muchos de ellos se repetirán con algunos que ya haya hecho, porque tampoco me voy inventando, no descubro la penicilina con mis pensamientos. Bueno, soy yo con mis múltiples facetas, igual que todos tenemos. Pero bueno, que no hace falta que me descuenten, que yo me puedo organizar para escribir perfectamente. Que no en vano tienes tú en la familia dos troveros, que eso es verdad. Sí. Eso no lo tiene cualquiera. No, y lo que decías tú, es verdad que no me cuesta ningún trabajo, no es un esfuerzo ninguno. Es como un don que, igual que otro puede valer para hacer bizcochos, pues yo sé hacer esto, o lo llevaba ahí dentro y lo he descubierto. Y se me da bien. Bueno, pues anoche hice un pensamiento urgente, filosófico, que decía: si existo y me conozco, ¿por qué me cuesta tanto creer en mí? Pues sí. Sí. Buena pregunta. Diagnóstico, ¿no? Sí. Si existo y me conozco, ¿por qué me cuesta tanto creer en mí? ¿Será por la educación? Sí, será. Existimos y nos conocemos. O sea que creamos en nosotros lo que el que no cree en nosotros es el tiempo que sacamos. Ya. Como estamos llegando ya prácticamente al final, ya sabéis, José Antonio, Carmen, hacer lo que tengáis que hacer para ir rematando este programa. Pues, a ver, para rematar este programa, que ya queda nada, pues darte las gracias, Mati. Ha sido un gusto verte, conocerte, ver la alegría de la sonrisa, del rostro, de la mirada tuya, y un deseo, te pido un deseo de despedida. Pues te lo voy a responder. Un deseo y un miedo. Sí, de acuerdo. Un deseo: que no se me acaben las ideas. Un miedo: que se me acaben los recuerdos.
Muy bonito. Gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, la verdad es que no pasa uno por aquí indiferente, ¿no? Y la verdad es que cada vez a veces me cuesta coger el coche y venir porque mi día a día me supera y me lleva a veces me lleva, como se dice, como puta por rastrojo. ¿Cómo se puede decir puta? No se puede decir rastrojo. No se puede decir rastrojo, pero la verdad es que muchos días de los que viene y conoce gente tan maravillosa, pues merece la pena, la verdad. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. No, es verdad. Y bueno, pues yo estoy dispuesta a reincidir cuando queráis, por todo el cariño que me habéis dado, porque me he sentido realmente cómoda hablando con vosotros. Bueno, todavía la violencia la tenemos aparcada. ¿Verdad, Adolfo? La aparcamos. Y dejadme que mande un saludo a todos los alumnos que fueron, que me están oyendo, y a la persona que te dijo eso, que tranquila, que tengo tiempo, ganas y pequeño talento para escribir fuera de clase. Yo te voy a desear que seas capaz de vivir del cuento o de los cuentos. Muchas gracias. También debo decir que creo que es el primer invitado que lo esperan en la puerta. Sí. Y en los pocos programas que llevamos nosotros tres juntos, también te voy a mandar un saludo de un compañero tuyo que ya no está en tu instituto, que es de Juanjo Molina. Sí. Adelante, dice que adelante, y que me ha mandado uno de esos en el Facebook que pone un dedo para arriba. Pues dale, le mandaremos a él besos. Besos, Juanjo. Otro escritor, por cierto. Sí. Pues nos despedimos. Pintor. Sí. ¿Alguno quiere decir algo? Pues que muchas gracias, de verdad, muchas gracias, me he sentido muy cómoda y cuando queráis silbáis, porque yo para mis amigos siempre estoy a la distancia de un silbido. Las gracias te las teníamos que dar nosotros a ti, porque sin vosotros nosotros no podríamos estar aquí. Y agradecerle a Carmen y a José Antonio lo que acaban de decir, la fuerza que sacan todos los jueves de venir aquí, por el arte de venir, nunca mejor dicho, y encima el tener la delicadeza de pagarnos los cafés. La suerte que tenemos que con Mati es con sacarina, que creo que es más barato. Bueno, pues no me voy sin volver a repetir los eventos. En la Casa de Cultura de Yecla, Paula Marco Pérez presenta su libro Los Protectores, el barco perdido. Lo presentará en compañía de otra escritora, amiga nuestra, que es Alicia Rico, a las 8:30 de la tarde, en la Casa de Cultura de Yecla. Y en la Puerta Falsa, mañana, María Ángela Invernón y Charo Guarino recitarán sus poemas en clave de mujer, acompañadas al piano por Ludmila. Después de lo de Nayeida, ya casi hasta sé pronunciar. Recordar también que el día 10 de junio, en la Puerta Falsa, está previsto el evento poético musical en beneficio de la poetisa boliviana Ruth Ana López Calderón. Recordar que vuestra ayuda es muy, muy importante, porque en Bolivia no existe, desafortunadamente, la seguridad social como en España. Os voy a dejar con una música de Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.
cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió 3 deseos y ahora felices estamos. Y color incolorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja 5 duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. Cuéntame un cuento y verás que contento. Voy a la cama y sueño y no sé. Cuéntame un cuento y verás que contento.